Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a esta sesión donde vamos a presentar el evento de los datos atípicos, ¿ya? Que es la sección final dentro de esta unidad temática. Entonces vayamos refrescando este evento. Indiquemos que uno de los principales problemas de las muestras son esencialmente los datos atípicos. Eh, los datos atípicos son valores de la variable que diferencian mucho del resto de los valores, ¿no? Entonces, si ustedes observan acá en la figura, ¿no? Hay cierta correlación con respecto, si lo vemos a la estatura, de las 6 primeras personas, y con respecto al séptimo es un dato extremadamente alto, ¿no? Si hablamos de la estatura. Entonces, en ese sentido, se va inspeccionando a un dato atípico, ¿no? Un dato atípico es aquel que va, ¿no?, modificar tal vez algún resultado dentro de nuestros estudios. Entonces, los datos extremadamente altos o bajos, ¿no?, en comparación con los del resto de la muestra, reciben el nombre de datos influyentes o datos atípicos, ¿no? Entonces, tales datos, como indica su nombre, pueden modificar las conclusiones de un estudio estadístico, ¿no? Entonces, deben ser considerados eh, atentamente antes de aceptarlos. Pues en muchos estudios, ¿no?, generalmente estos datos atípicos alteran la conclusión, ¿no?, o bien nos pueden llevar a conclusiones erróneas. Entonces existe una representación gráfica apropiada para detectar estos datos atípicos, que es el famoso diagrama de cajas. Entonces este diagrama de cajas, si ustedes observan por acá, lo vamos a resaltar, está formado por una caja en la cual contiene el 50% de los datos centrales de la distribución y unos segmentos que salen de la caja que indican los límites a partir de los cuales los datos serán considerados como atípicos. En la figura, acá hay un errorcito ya, en la figura 3.1, en la correlación acá, en la figurita, se muestra el diagrama de cajas, ¿no? Vamos a tratar de ver en la siguiente unidad temática los famosos cuartiles, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el cuartil 2, les anticipo, es el valor central dentro de todos los datos de la distribución, ¿no? Entonces, eh, entre el cuartil 1, 2 y 3 estarían la concentración mayor de los datos que se ven en el problema. Entonces acá, si se observa, este de acá, este puntito, es un dato atípico. Ya lo podemos resaltar, y acá tengo otro dato atípico, ¿no?, en el extremo derecho. Entonces este diagrama de cajas lo que hace es tomar una muestra de los recién nacidos. Y existen, dice, ¿no?, dos niños con pesos atípicos. Uno extremadamente bajo, por ejemplo, este debe ser el que tiene un peso extremadamente bajo, es de 1.9 kilogramos, y otro extremadamente alto, que sería con 4.5 kilogramos, ¿no? Entre estos datos atípicos van a hacer pues de que la conclusión, por ejemplo, sobre el peso promedio, ¿no?, de estos recién nacidos se altere, ¿no? Entonces tendríamos que tener mucho cuidado al cotejar estos datos que van a llevar a conclusiones erróneas. Entonces dice que es muy importante detectar los datos atípicos antes de realizar un análisis de datos, porque van a distorsionar más adelante los resultados, ¿no? Entonces acá nos dice que siempre aparecen en los extremos de la distribución, aunque en el capítulo siguiente se dará pues una, una forma de detectarlos a estos datos atípicos de forma apropiada. Entonces acá veríamos que
cómo realmente no se lo debe tratar a un dato atípico. Entonces, cuando se trabaja con muestras grandes, los datos atípicos tienen menor influencia que pueden dejarse en la muestra. Es una buena sugerencia esta de acá, ¿no? Si la muestra es extremadamente grande, ¿no? Los datos atípicos no van a tener mayor fortaleza, ¿no? En cambio, cuando trabajemos con muestras pequeñas, vamos a tener varias opciones, ¿no? Una de las opciones es que hay que eliminarlo, ¿no? Siempre que estemos seguros de que se trata de un error de medida, ¿no? Lo otro es, hay que sustituirlo, ¿no? Si se trata de un individuo real, pero que no concuerda con el modelo de distribución de la población, en tal caso se suele reemplazar por el mayor o menor dato no atípico, ¿no? Entonces se hace una sustitución, ¿no? En función de esos datos. Y hay en algunos casos que hay que dejar, ¿no? Si se trata de un individuo real, aunque no concuerde con el modelo de distribución, ¿no? En tal caso se suele modificar el modelo de distribución supuesto, ¿no? Entonces hay algunos estudios que sí o sí van a considerar estos datos atípicos en alguna medida, ¿no? Entonces vayamos viendo algunos ejemplos. A ver. Acá vamos a ver y rayamos la pizarrita. Por ejemplo. Ya. Entonces, sea X, ¿no? Vamos a decir, sea X la edad, ¿no? La edad de un estudiante, ¿no? Estudiante. A ver, vamos a ver por acá. Estudiante. Del nivel segundo D, ¿no? Ya, entonces vayamos viendo cuáles serían esos X, ¿no? A ver, vamos a preguntar ahí. A ver, Ángela Centeno, ¿estás por ahí? ¿Cuál es su edad? Benjamín Anara. 23 años, licenciado. Ya, 23. Por acá. Carla Kelali. Chino Nora. 22. Ya, 22. Luego, Condori Jesús. 26. Ya, 26. Daisy Mamani. Dudby Quispe. 19. 19. Fabiana Cuarite. 24, Inge. 24. Ya. Ingrid Flores. 'Uruña Daniel. 18. 18, ¿no? Vean, esta es una pequeña muestra de algunas edades del estudiante del curso del segundo D, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, no se colase por ahí, por ejemplo, una persona que me dijese un dato, por decir, ¿no? De 48, ¿no? Vean, si yo hago un estudio con respecto a la edad, este dato, ¿no? Va a alterar en mucho, ¿no? A algunos resultados dentro de las conclusiones que se quiere analizar. Por ejemplo, cuando se estudia la edad, uno de los resultados más loables es la famosa media, que lo vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces, si yo saco, por ejemplo, la media o el promedio de estos primeros datos, ¿no? A ver, ¿cómo sería el promedio?
A ver, tienen que sumarme 23 más 22 más 26 más 19 más 24 más 18. ¿Cuál sería el promedio de edad? A ver ahí. $132, licenciado. Ya, pero el promedio tienes que dividirlo entre 6. $22. Ya, entonces acá tendríamos el resultado de 22. ¿Y qué pasaría si considero el dato atípico? A ver, acá. Hasta acá. A ver, por favor, ¿cuál sería la otra media o el promedio? $25.71. Excelente, 25.71. Lo redondearemos a 26. ¿Ya? Entonces vean cómo es el estudio, ¿no? Si ustedes ven acá en la primera media, ¿no? Estaríamos diciendo que la edad promedio de los estudiantes del segundo D es alrededor de 22 años, ¿no? Y obviamente no está por ahí, ¿no? Esa edad. Este 23 no va a sentirse afectado, el de 19 también está con un margen de error pequeño, pero ese es el promedio de los datos, ¿no? En cambio, este de acá, ¿no? El otro promedio, que es de 26 años, ¿no? Está muy lejos de la realidad, por ejemplo, con respecto a este 19, ¿no? Afecta bastante y la conclusión sería pues un poco mucho más fuerte, ¿no? Diríamos que los estudiantes del segundo D tienen en promedio una edad de 26 años. Entonces, tal vez uno se va a identificar con ese dato, pero no la mayoría, ¿no? Entonces tienen que darse cuenta que un dato atípico altera mucho las conclusiones o te llevan, como se dice, a resultados erróneos. Entonces, ¿qué hacer con estos datos atípicos? Por ejemplo, este de acá es un dato atípico, ¿no? Es un valor extremadamente alto o bien puede ser un valor extremadamente bajo, ¿no? ¿Qué tal vez ahí en el curso cuando estoy realizando la encuesta alguien se hace la burla y me llena una edad por decir de 5, ¿no? Y ahí ciegamente tal vez yo tomo ese dato y saco conclusiones con ese valor, ¿no? O sea, hay que cuidar muy bien esos datos dentro de una determinada encuesta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podríamos eliminarlo, podríamos sustituirlo o podríamos dejarlo. A ver, ¿qué hacemos? A ver, sugerencias. Sustituirlo. Ya podríamos sustituirlo. Si fuera la sustitución, dice, ¿no? Entonces, se podría tomar el mayor valor o el menor valor no atípico. Estos de acá, por si acaso, estos valores son los datos no atípicos, ¿no? Entonces tenemos 6, entonces podemos sustituirlo por el menor valor o por el mayor valor. Si sustituyo por el menor valor, entonces este 48, ¿no? Tendría que sustituirse por el valor de 18, ¿no? Entonces lo reemplazo con 18 y recién calculo la media de toda esta muestra, ¿no? O bien puedo sustituirlo por el valor más alto, que sería de 26, y sigo calculando el indicador respectivo, ¿no? Entonces, esa es la sustitución. El otro evento que se analiza es eliminarlo, ¿no? Se puede eliminar, ¿no? Este dato afecta bastante al estudio, tal vez alguien se ha hecho la burla y se lo tiene que desechar. Entonces estaríamos contando con un dato menos y el promedio sería el de color verde, ¿no? Entonces esa es la otra eventualidad. Ahora el otro evento es que hay que dejarlo, ¿no? Evidentemente este dato es correcto, ¿no? Alguien va a decir es mi edad, ¿no?
y realmente yo estoy en el segundo D y yo no me he equivocado con respecto a este dato. Entonces, como realmente está defendiéndose la postura, en ese sentido, este dato que parece ser atípico se lo deja, ¿no? Y se concluye con el resultado que está en el de color rojo. Pero mucho depende del estudio, ¿no? Donde realmente estos datos atípicos se muestran con mucha eventualidad, ¿ya? Generalmente en la mayor parte de los estudios se los elimina, ¿ya? En un segundo grado se los sustituye y al final pocas veces he visto que se los deja, ¿no? Entonces por eso está en ese sentido, ¿no? Yo puedo eliminarlos, ¿no? En primer lugar, luego o bien si no lo elimino lo sustituyo y en el último caso tendría que dejarlo. Pero este hecho de dejarlo tendría que analizarlo muy bien si ese dato recolectado pertenece muy bien a la muestra que se está tratando de estudiar, ¿no? Entonces vean, en ese grado se va afectando estos datos atípicos. Bueno, una vez aclarado de cómo realmente afecta, ¿no?, un dato atípico, posteriormente vamos a analizar de cómo se lo reconoce, ¿no?, en la siguiente unidad. Ahí es donde tenemos que analizar el diagrama de cajas, ¿no? Bueno, hasta acá es el capítulo 2, ¿ya? Pero antes de cerrar el capítulo 2 vamos a realizar algunos eventos, ¿no?, dentro de esta parte. Hay algunos problemitas dentro de este capítulo que tiene que ver en completar una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces para ello vamos a considerar este ejemplo en particular. Bueno, el problema consiste en que debemos completar la tabla de distribución de frecuencias en la cual están ausentes varios datos, ¿ya? Entonces vayamos analizando cuál sería el evento para tratar de completar los espacios que están en blanco. Indica que esta tabla de distribución de frecuencias está estudiando el número de hijos. Vean, acá tengo 0 hijos. Ustedes ven acá, la variable es x sub i, número de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos y máximo 5 hijos. Tenemos, a ver, acá hay un detallito que no sé, tal vez no se ha modificado. Ya vamos a corregir, no hay problema, ¿no? Esta de acá, en algunos textos, a la frecuencia absoluta los denotan con n sub i. Nosotros lo estamos denotando con f sub i. Entonces lo vamos a detallar en ese mismo sentido. Acá, f sub i. Esta sería la frecuencia absoluta acumulada, el f sub i mayúscula. Esta va a ser el h sub i. ¿Ya? Y esta sería el h sub i mayúscula, ¿no? Ya en ese sentido está modificándose. Entonces creo que no se ve muy bien la designación. En algunos libros manejan esa notación también, es bueno nomás resaltar esa parte. Entonces yo lo voy a resaltar en la parte superior. Esta sería la frecuencia absoluta, Fi. Esta sería la frecuencia absoluta acumulada, F sub i mayúscula. Esta sería la relativa, los HIs. Y esta sería el HI minúsculo. Ya, entonces, ¿cuál sería la forma de completar la frecuencia absoluta? A ver, ¿cómo llenamos acá los datos? A ver, alguien, por favor. ¿Cómo serían esos datos? A ver, dígame Sandra, a ver, ¿cómo completo la primera columna? ¿Quién es el f sub i en primer lugar? El primero, el f sub 1, este de acá. 2. 2, excelente. Es 2 porque recordemos que este valor 2 es el que se copiaba en la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces
Entonces podemos hacer el análisis al revés. Entonces acá tendríamos 2. ¿Quién sería el f sub 2 ahora? 3, Excelente. Luego, 4, ya, porque 5 más 4 es 9. Luego, 5. 5. Y cuidado que estén suponiendo que acá va a ser 6, ¿ya? Eso no sabemos todavía. Si efectivamente fuera así, se coloca ese valor, pero cuidado que estén pensando acá 2, 3, 4, 5 y en el examen ahí ves me colocan 6, ¿no? No se sabe realmente si ese 6 es la valoración correcta. Y hasta ahí se llega con el análisis de las sumas o restas en cada valor que habíamos analizado. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos analizar? Ya, podríamos observar este dato. Si ustedes ven, lo voy a resaltar, este de acá. Ese 0,20, si se dan cuenta, es la frecuencia relativa sub 5. Le voy a decir el H5, porque el H1 es este es el H2, el H3, el H4 y este es el H5, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí el H5. El H5 nos indica que es igual a 0.20. Pero el H5 no es nada más que el F5 dividido entre N. Ahí tendríamos 0.20. Es un dato que tendríamos que participar. Ahora, otro dato que también se puede identificar acá es que esta columna, ¿no? Si ustedes observan el H mayúscula sub 4, ¿ya? Ustedes saben también que este va a ser el H mayúscula 1, el H mayúscula 2, el H mayúscula 3 y este sería el H mayúscula sub 4, ¿no? Que es la frecuencia relativa acumulada. Es 0.70. Entonces, este 0.70, para el siguiente dato, yo puedo sumar 0.70 más 0.20 y acá tener 0.90. ¿Podré calcular este valor? A ver, alguien de ustedes ahí. ¿Cuánto tendrá que ser ese valor? Ustedes saben que la frecuencia es de Una, ingeniero. excelente, 1 acá, ¿no? Porque ese 1 era el total de la suma de todas las frecuencias relativas y se repetía en esa posición. Entonces, si es 1, este otro valor, ¿cuánto va a ser? 0.10, licenciado. Muy bien, 0.10, excelente. Bien, así se va llenando la tablita de valores en este entendido. Pero nos faltan aún más datos, ¿no? ¿Qué más podríamos ver? A ver, hay algunos que lo analizan de esta forma también. Ahora podríamos analizar este otro valor, ¿no? Que sería el H6 y ese es igual a 0.10 y el H6 no es nada más que el F6 dividido entre N y esto es igual a 0.10. Vean, todavía no hay un lazo, ¿no? de cómo realmente se puede armar esa situación. Estamos ahí detallando las fórmulas nomás. ¿Quién será el que realmente nos dé una valoración exacta? Lo que nos falta acá es el n, ¿no? De cuánto será la muestra, ¿no? Y con ese n ya podría definir varios aspectos, ¿no? A ver, ¿qué hacemos por ahí? Si alguien ya tiene tal vez una visión más clara de algún dato. Tal vez algún dato no estamos tomando en cuenta, ¿no?
Ya, a ver, vayamos viendo. ¿Qué es lo que está faltando por analizar? Hay algunos que de acá, ¿no? Despejan el F5 y me colocan acá 0.20 y el n multiplica ahí. Acá el F6 me colocan 0.10 y me multiplican por n, ¿no? Luego sustituyen ahí el F5 sería acá 0.20n y el F6 sería 0.1n, así me colocan, ¿no? Entonces me dicen que toda esa columna, o sea, a ver acá, luego me indican que 2 más 3 más 4 más 5 más, en realidad, ya si 0.2n más 0.1n. Eso tiene que ser, si sumamos toda esa columna, tiene que darnos el tamaño muestrado, ¿no? Entonces vayamos sumando, a ver, 2, 3, sería 5, 9, 14. ¿Estamos de acuerdo? Acá, 14. Eso es igual, acá podríamos ver, sería a n menos 0.2n más 0.1n, ese es 0.3n. Vean, va armando una ecuacióncita. Acá tendríamos 14 y esto es igual a 1 menos 0.3, eso es 0.7, y de donde se podría ya precisar el valorcito de n. A ver, acá lo voy a colocar por acá. ¿Cuánto da? Por favor, por ahí. Sería 20, Lice. 20. Excelente, ¿no? Entonces voy a decir que acá este n había sido igual a 20, si despejamos. Listo, entonces esa es la clave del problema, si se dan cuenta, ¿no? Este n igual a 20 ya hace que va a completarse todo. Entonces, 20 por 0.2 acá en este valor, ¿cuánto va a dar? ¿Qué valor es? 20 por 0.2. Y 20 por 0. 4 había sido acá. Esto es 4. Y 20 por 0.1. 2. 2 había sido. Entonces ya podemos completar ahí con esos dos valores la siguiente columna. 14 más 4, esto es 18. Y 18 más 2 es 20, exactamente. Luego el FI ya podríamos dividir. Sería pues, este sería 2 sobre 20. 2 sobre 20, 0.10. 5 sobre 20, por favor, ahí alguien. Perdón, 3 sobre 20. 0.15. Ya, 0.15. 4 sobre 20. 0.20. 0.20. 5 sobre 20. 0.25. Listo, ya está, todo eso debería sumar 1. Acá podríamos colocar 0.10, 0.10 más 0.15, 0.25, 0.